Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. La migración es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Las personas buscan mejorar su vida o hallar nuevas oportunidades. Sin embargo, cuando ocurre en grandes proporciones y de manera abrupta, trae aparejadas consecuencias negativas, no solo económicas, sociales y demográficas, sino también culturales y por tanto espirituales. Hasta 1959, el flujo migratorio externo e interno de Cuba se mantuvo en niveles normales. En contraste, hoy día la situación es crítica. Para conversar acerca de la migración interna de la isla, me acompaña el doctor en Ciencias Geográficas, Armando Portela. Doctor Portela, buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Bienvenido a Comentando. Gracias. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien, gracias, muy bien. Oye, recientemente recibiste un premio de la Conferencia Latinoamericana de Geógrafos, eh, un premio que se te otorga a ti por tu trabajo con la revista Cuba Geográfica. ¿Eso fue cuando, en enero o en diciembre? Eso fue en enero, recién comenzado enero. Lo otorgó la Conferencia Latinoamericana de Geógrafos en la Universidad de Arizona en Tucson. Y el premio lleva, es decir, está otorgado a mí, me acredita con el premio. Pero el premio en realidad lo dan por la revista, no Cuba Geográfica. Y yo creo que se le extiende a todos los que colaboran con la revista regularmente, entre ellos Antonio Magás, que es parte del alma de la revista y Seguro. es el principal impulsador, ¿entiendes? Tenemos una imagen cercana de ese premio. Aquí lo vemos, está aquí en nuestra mesa. A ver si tenemos la imagen en la que se ve el premio. Aquí está, aquí está. Premio Enlaces a Armando Portela 2023. Y esta conferencia es una conferencia anual. Es una conferencia anual que va cambiando de lugares. En esta ocasión se hizo en la Universidad de Arizona en Tucson. Se ha hecho hasta en Cuba. En los años 90 se hizo en Cuba, cuando había expectativas de que Cuba estaba entrando en una nueva etapa y que podía salir airosa de ella. Y se reunieron los geógrafos latinoamericanos en Cuba dentro de esa expectativa, pero más nunca han vuelto por allá, hasta donde yo sé. El programa de hoy está dedicado a las migraciones internas en la isla de Cuba. Ahora, Portela, tú has estudiado este fenómeno y lo interesante en la situación actual es que a esta tendencia, que ha existido siempre también, se suma una tendencia a migrar hacia el exterior, es decir, a emigrar, que hoy día tiene características, por así decirlo, de un proceso de despoblamiento, diría yo. No me estoy llevando tanto por cifras que no las tengo, sino por las impresiones que recibo de amigos y de familiares que me dicen, todo el mundo se está yendo de Cuba. ¿Qué relación tú estableces entre las migraciones internas de Cuba en la actualidad y la migración hacia el exterior? Yo creo que las dos tienen un mismo fundamento. La gente está huyendo de la miseria, de la pobreza, como se le dice allá eufemísticamente, de las dificultades. Y entonces están yendo a otra parte con la esperanza de que les vaya mejor. La gente se mueve dentro de la isla, principalmente de oriente a occidente, para buscar mejores condiciones de vida. Pero además también lo hacen como trampolín. Mucha gente en oriente se va hacia La Habana, que el 90% va a parar a La Habana, o se va hacia Matanzas o a las provincias aledañas, desde allí es más fácil escapar, irse a otra parte. Y así ha sido casi siempre. La gente se mueve a La Habana como punta del trampolín para dar el brinco Así como una escala. Como una escala. Como una escala, sí, en el viaje hacia el exterior. Exacto, exacto. Y eso es muy común y ha llegado a tomar, tú dices que las cifras no las tiene, solamente tiene los comentarios, pero cuando tú escuchas las cifras es pavoroso. El año pasado salieron de Cuba
Nosotros hicimos un cálculo de unos 300.000, en realidad fueron 320.000 personas que se fueron el año 22 de Cuba. 320.000 personas, una población de 11 millones. Y si los acuerdos estos, lo que hay, el programa este de sponsorship, de patrocinio, funciona normalmente durante todo el año, pueden salir de Cuba por esa vía más de 100.000. 100.000 al año. Puede ser. Calcula que están dando 30.000 visas mensuales, claro, para 4 países, pero en ese grupo Cuba resulta favorecida, aparentemente. Entonces pueden ser más de 100.000 personas al año, sin contar los que se van a otras partes. Sí, no vienen a Estados Unidos. No vienen a Estados Unidos, pero van ir a España, digamos, o a otros países de América Latina, incluso de Europa. Pero vayamos a la migración interna. Como tú señalabas, bueno, antes del 59 las migraciones eran de occidente a oriente y estaban motivadas ante todo, bueno, generalmente están motivadas por la búsqueda de trabajo, ¿no? En sentido general. Pero después del 59 ocurre un movimiento a la inversa. Además de esto, de que bueno, es diferente porque ahora es de un lugar para otro y ahora es de oriente a occidente. ¿Hay otras diferencias en cuanto a la migración anterior? La migración de occidente a oriente no es antes del 50, es decir, es antes del 59, pero mucho antes. Es a principios del siglo XX, cuando después de la independencia se abren tierras en Oriente para el desarrollo de la industria azucarera. Aparece una cantidad de trabajo fabulosa y la gente se mueve hacia allá. Pero ya después de que pasa el boom azucarero, viene la crisis de los años 30, esa corriente migratoria desaparece y empieza a migrar gente de Oriente hacia La Habana. La Habana era la ciudad moderna, la ciudad que ofrecía más oportunidades de todo, de trabajo, culturales, educativas, todo. Y la gente empieza a moverse hacia allá. Se movían miles. Y fue en la época que aparecieron hasta los barrios estos de Yegaipón y todo eso. Las Yaguas y otros nombres. Nunca desaparecieron esos barrios, no está claro, siempre existieron. Pero a partir del 59 la corriente migratoria se acelera hacia La Habana en varios episodios. Y entonces cuando el Estado, el gobierno toma control de toda la economía, empieza a manejarla y a controlar la migración interna a través de controles económicos. Y de controles no económicos también, sino poniendo algunas leyes que para moverte tú, cambiar de dirección, tenías que tener alguna autorización. No podías irte así. Cosa que no ocurría con anterioridad. No ocurría. Tú te movías dentro del país como te vas de Miami a vivir a Atlanta. Claro. Te vas y ya. Por cierto, que eso creo que la experiencia está tomada de la Unión Soviética. Sí, es la cosa, es la copia del modelo soviético. Pero en el momento que ocurre el periodo especial, el colapso de toda la economía de la era soviética. Estoy hablando del 90, ¿no? Finales del 90. El 89, 90, 91. El Estado no tiene manera de controlar lo que empieza a pasar. Y durante los años 90 va creciendo la migración hacia La Habana con mucha fuerza, hasta que en el año 97 es tanta que el gobierno pone un decreto, le llama el decreto 217, que corta la migración y le da facultad a las autoridades para llegar, levantar a la gente y mandarlo de vuelta. Sin eso, tú no eres de aquí, ¿dónde están tus papeles? No, te vas a donde vienes. Y entonces votan a la gente de La Habana. Pero después del año 98 empieza de nuevo a crecer la migración hacia La Habana. Y en este momento, es decir, no en este momento, antes del periodo especial llegó a ser de 22.000 personas anuales. El 90% de ellos iban para La Habana, el 90%. Después llegó la pandemia y se cortó casi a la mitad, porque la gente no podía moverse
dentro del país. Yo supongo que ahora comience de nuevo, cuando las cosas van retornando a como era antes, comience de nuevo la gente a migrar hacia La Habana. Lo que pasa es que la economía está tan paralizada que yo no creo que haya mucha gente buscando una quimera en La Habana, a no ser que lo que quieran es dar el salto hacia Estados Unidos. Hablando de paralización de la economía, vamos a ver unas imágenes que quiero que aparezcan en sucesión, si es posible, en torno al fin de la industria azucarera o el declive de la industria azucarera al bajar los precios en picado en el mundo. Bueno, se comienzan a detener las moliendas, la siembra de caña y empiezan a aparecer los llamados pueblos fantasmas. La gente abandona sus lugares de trabajo y sus ciudades, etcétera, porque tú hablabas de la migración hacia La Habana, pero ahora hay emigración también desde los pueblos hacia las capitales de provincia, digamos, con la misma motivación, buscando nuevas oportunidades de trabajo, de mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo, aquí tienes el gráfico, ya vimos el gráfico de los bajos precios del azúcar. Aquí aparecen, pueden ponerlas en sucesión, por favor, porque se refieren a lo mismo, que es el desastre de la industria azucarera. A propósito de en particular de la industria azucarera, que es importante, y por eso me detengo en ello, porque en Cuba, bueno, Cuba en un momento dado fue llamada la azucarera del mundo, y había no solamente producción de azúcar, había toda una cultura. Y aquí, bueno, aquí vemos en esta última foto ya la gente, ¿no?, tomando el tren para partir hacia nuevos lugares. Había una cultura en torno al azúcar, se crearon pueblos en torno a los centrales, etcétera. Al acabarse esto, como que la identidad de esas personas ha desaparecido. Coméntame eso, por favor. La gente, el colapso de la industria azucarera se produce no por una caída de los precios. Los precios no eran altos, ni mucho menos, cuando colapsa la industria. Eran relativamente bajos, pero esa no es la razón. La razón es porque cuando Cuba pierde los subsidios soviéticos, generosísimos, que pagaban 5 o 6 veces más el precio promedio del mercado internacional, lo pagaba la Unión Soviética por el azúcar cubano. Eso desaparece súbitamente. Entonces la industria azucarera cubana se revela como absolutamente incompetente. O sea, obsoleta. Exacto. No podía producir ni siquiera cerca del precio internacional. Había centrales que producían el azúcar hasta 20 veces más cara de lo que valía en el mercado internacional. Déjame entenderlo, a ver, te voy a hacer la pregunta. Es decir, que como resultado de ese subsidio, de ese precio exagerado que se otorgaba a Cuba, como que la industria azucarera se acomodó y no vio la necesidad de modernizarse, de ir cambiando, etcétera, como ha ocurrido en otros países. La modernizaban, la cambiaban, hacían todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que nunca en Cuba se llevaron cuentas de lo que costaba producir cualquier cosa. No es un problema de la industria azucarera, era un problema general de la economía del país. No se sabía cuánto costaba producir azúcar. Por ejemplo, ahora me acuerdo, el agua. El agua en Cuba costaba muy barato a los centrales azucareros, centavos por metro cúbico de agua. Sin embargo, cuando construyen lo que le llaman el polo turístico, los hoteles de Cayo Coco, le empiezan a cobrar el agua a los dueños de los hoteles a un precio que es 100 veces mayor, 100 veces mayor. La misma agua que iba a los centrales costaba centavos, a esta gente le cobraban 1 o 2 dólares por metro cúbico. Entonces tú dices, pero el agua que iba a los centrales estaba absolutamente subsidiada. No es que estaba subsidiada, es que no se sabía ni cuánto costaba esa agua. Entonces cuando tuvieron que producir atendiendo a los costos y mantenerse a sí mismos, no pudieron competir. Se colapsó todo. ¿Eso era evitable? ¿Fue evitable eso? Yo no creo que fuera evitable, porque el tejido de la industria azucarera
se desapareció desde el año 60, cuando se confiscaron todas las tierras, todos los centrales, y se puso en manos del Estado su organización. Y el Estado empezó a administrar aquello de esa manera, sin atender a los costos para nada. Total, los soviéticos subsidian. Estaba pensando en países que no tenían tradición de producción azucarera y que se convirtieron en fuertes competidores y bueno, con una productividad altísima, ¿no? Al desaparecer la industria azucarera del mercado americano, los países cercanos a Cuba empezaron a potenciar su producción. Y ahí tienes que surgen países que no eran azucareros, como Guatemala, que hoy tiene una industria azucarera respetable y produce con una eficiencia que es increíble. Cuando tú ves las fotos, si los obreros azucareros cubanos vieran las fotos de cómo trabajan los obreros azucareros guatemaltecos, se quedarían completamente sorprendidos, ¿no? Porque las condiciones de trabajo dentro de los centrales guatemaltecos es aséptica. Parecen laboratorios ¿sabes? Y así se trabaja. Pero la industria cubana era un desastre. Entonces el resultado... Tú remontas las causas del problema, si lo que vino después, las causas del desmantelamiento de la economía que ocurre en los años 59 y 60, ¿no? Es el año 60. Un cambio en el sistema de producción, de distribución y consumo. Exacto. Y la industria se hizo como el resto de la economía, una industria de voluntarismo. Yo quiero hacer esto y hago esto y punto. ¿Me entiendes? Vamos a extender el área de siembra de azúcar, se extendió a un 30% sin pensar en los costos. Vamos a utilizar tantos herbicidas o fertilizantes, nunca nada de eso se puso en una balanza para ver cuánto me cuesta producir y cuánto yo le voy a sacar a él. Doctor Portela, vamos a ir atrás en torno a la migración interna. La gente cambia de provincia, cambia de ciudad buscando mejorar, digamos, salir de lo peor para buscarse lo malo, digamos, mejorar un poco dentro de las dificultades que se van a encontrar. Ahora, para el Estado esto le crea nuevos problemas, ¿no es así? Sí, lo creaba, porque la gente prefería ir para La Habana. La Habana no tenía desarrollo de viviendas que hubiera exigido eso y que había problemas en La Habana. Entonces empezaron a manejarla. La economía planificada es más fácil porque simplemente tú empiezas a desarrollar industrias o planes agrícolas, qué sé yo, en otras partes y mantienes a la gente cerca del lugar de trabajo. Pero cuando colapsa todo durante el periodo especial y el Estado ya no es capaz de sostener la economía, y vienen las reformas, primeras esa de que se admite el trabajo por cuenta propia, podías hacerte desmochador de palma y vivir de eso, ¿no? Entonces ya el Estado no tiene control sobre la parte de la fuerza de trabajo que queda libre de buscarse el sustento por su cuenta. Entonces ya esa gente puede irse a otra parte. Pero se van sin autorización, porque hay leyes que regulan eso. Pero la gente se va y vive de manera ilegal. No lo digo yo, es el término oficial cubano. Son inmigrantes ilegales, sobre todo en La Habana. ¿Entiendes? Portela, en el estudio que tú has hecho de las migraciones internas en la isla de Cuba, tú tomas como modelo el municipio de Manatí, que está en la costa norte. Ahí había un central, no sé si actualmente sigue funcionando, está detenido también. Es como un museo, me imagino, ¿no? No. Es tierra rasa, no existe nada. Lo único que quedó en pie es la chimenea del central, que no sé por qué la han dejado en pie. Y ahí nos llevan a los turistas para que vean la chimenea y explicarle. No, que yo sepa, no. Bueno,
tenían, bueno, el puerto me imagino que se mantiene. No, el puerto no existe tampoco. ¿Cómo que no existe puerto? No Bueno, existe. el puerto estaba vinculado a la industria Era a lo la único exportación que de azúcar. producía Manatí, el municipio, era azúcar. Y producía un poco de vianda, vegetal y eso, pero para consumo local. El azúcar era la razón de existir del municipio. Y el puerto era el que daba servicio al central a un viaje corto, por ahí exportaban el azúcar. Pero mantienen al menos la bahía, o ha habido, Bueno, ahí está la bahía. no ha habido erosión suficiente No para sé, quitarla. que yo sepa, no. Bien, ¿por qué tú tomas a Manatí como modelo en tu estudio? Manatí es, como te dije hace un momento, como es un municipio que dependía de un solo producto, del azúcar, es más fácil ver el efecto. Entonces, cuando tú ves, tú comparas los datos de Manatí en los censos o en los reportes que da la Oficina Nacional de Estadística, te das cuenta lo que ha pasado con la población dentro del municipio. Pero puedes ver la población no solo de la ciudad de Manatí, que tiene unos 20 y pico mil habitantes, puedes ver la población de hasta los caseríos más pequeños. Vamos a ver la imagen que tengo acá de la entrada de Manatí, al menos, ¿no? La entrada al pueblo de Manatí, ahí lo tienes, ¿no? Sí, esa es la entrada al central. Todavía se ve una nave del central por ahí atrás, creo. Sí. En el gráfico que está a la izquierda, en azul, se ve la ciudad de Manatí cómo ha ido, la población de la ciudad de Manatí cómo ha ido decreciendo desde el año 2003 hasta el año 2018-19. Ha decrecido un 12%. Pero en el mapa de la derecha, los círculos esos rojos y azules son los pueblos que hay dentro del municipio. Los pueblos que son, la mayor parte de ellos, batallas, caseríos. Los rojos, mientras más grande el círculo, más grande era el caserío. Si está en rojo es porque la población ha decrecido entre el 2002 y el 2012. Si está en azul es porque la población creció. Como tú ves, prácticamente todo está en rojo. Y hay algunos ahí que desaparecieron, que tienen una cruz en el medio. Sí. Que esos batalles desaparecieron. Y ahí no hay nada. La gente se fue ahí todo, hasta el último. Hasta el último. Y esta es una... Son dos imágenes de satélite del mismo lugar. Ese es parte del municipio de Manatí. Ahí arriba, un poco hacia la derecha, se ve una mancha negra, que es la bahía de Manatí. Y como tú ves, la foto de arriba es del año 89, que es el último año en que la economía, digamos, funcionó mejor. Todavía existía el subsidio soviético. Y hay áreas, se ven las áreas cultivadas, bastante extensas, y se ven que son áreas que están cuidadas, porque tú ves, si lo ves con detalle, y son espacios rectangulares de diferentes colores, esos son campos cañaverales que en distintas etapas de maduración, o de que lo cortaron o lo returaron. Ahora, esa misma área, en el año 2023, en enero de este año, el día 21 de enero, esa foto, tú ves que los parches verdes oscuros, amorfos, Sí. han avanzado y se han tragado buena parte de lo que eran áreas agrícolas antes. ¿Qué hay ahora en esas áreas? Marabuzales. Y entonces las partes que eran cultivos ahí han desaparecido, los rectángulos esos bien delimitados y qué sé yo, porque están abandonadas esas tierras. ¿Me entiendes? Y el resultado ha sido el primer mapa ese que tú presentaste. ¿Tú crees que este modelo que ha ocurrido en Manatí pudiera repetirse en otros lugares? En muchos lugares. Hay muchos otros municipios que repiten lo mismo, donde quiera que un central se ha desmantelado. ¿Y qué representa eso para los que se quedan y para los que se van en términos de, digamos, me imagino que tú sabes que el sentimiento de la identidad, tú te identificas con tu barrio, con tu pueblo,
con tu ciudad, con tu provincia, con tu país. Ahora eso está un poco estremecido o ya no importa tanto. ¿Cómo se sufre o cómo se vive eso? Yo no lo sé, cómo la gente ve su barrio, su cuadra, no lo sé. Pero sí sé que hay muchos pueblos, por ejemplo, el pueblo, lo que era el Central España. El Central España se desmanteló. Tenía un pueblo de unos 4.000 habitantes a su alrededor. El pueblo está ahí. La gente sigue viviendo ahí. Quizás se ha ido gente del pueblo, pero no es una estampida estrepitosa como Manatí. Pero ya no existe el central donde trabajaba todo el mundo. Ya no existe nada. Entonces tú te preguntas, ¿de qué viven? Entonces te salta o conversas con alguien de ahí o te viene a la mente que están viviendo probablemente de las remesas. Probablemente están viviendo de remesas. Gente que manda dinero y entonces se le permite a alguien poner un negocito de algo y haciendo una economía mínima de subsistencia, eso de que te da para hacer herraduras de caballo y venderlas. Tú no puedes vivir de eso eternamente y darle educación a tus hijos y prosperar. Y, ¿me entiendes? Eso no puede ser tu plan de vida. Entonces viene el segundo plan, me voy de aquí. ¿Para dónde? Para allá. Por Nicaragua o por el sponsorship o lo que sea, pero no tienen una manera de construir un futuro que sea atractivo, porque no hay inversiones, no las va a haber en mucho tiempo. Las únicas inversiones que existen están en algunos hoteles que se están construyendo en La Habana. De eso no puede vivir todo el mundo. Por lo que me estás diciendo, sería muy difícil, si no imposible, revertir esa tendencia migratoria de Oriente a Occidente. Requeriría, Emilio, una inversión masiva. Como un plan Marshall. Como un plan Marshall. Una inversión masiva en todas partes de la isla. No es imposible. No es imposible. Es determinar en qué áreas Cuba puede ser aún muy productiva y dirigir la inversión hasta ahí. Por lo pronto, una inversión masiva en la infraestructura sería una gran cosa, pero masiva, reconstruir todo el sistema de ferrocarriles y de carreteras en el país, el sistema de comunicaciones, eso sería muy importante. Pero para darle servicio ¿a qué? ¿A qué economía? ¿Entiendes? Tiene que ser en todas las áreas, tiene que ser una cosa muy bien. Bueno, yo lo veo muy difícil, porque lo veo muy difícil si no hay un cambio radical en el sistema. Bueno, ahora, en fin, se está hablando de que van a a importar el modelo putiniano. Vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo veo muy difícil. Sí. Te agradezco muchísimo tu participación acá, estas explicaciones, y ojalá que te tengamos pronto por acá nuevamente. A los televidentes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.